A nosotros nos llegó la América en barco. Extraña aseveración, pero verdadera. Mientras millones de migrantes europeos viajaban buscando un mejor pasar, huyendo de la pobreza y la guerra en Europa, apuntando sus miradas al aún prístino continente americano, a la tercera, insospechadamente y sin saberlo hasta años después, nos llegó una de las más grandes fortunas con la que hemos podido contar: un pied de noix, estigma que cargaban colonos europeos que se afincaban en Argelia. No eran ni franceses ni argelinos, sino una suerte de segunda categoría y media de ciudadanos. Huérfano de padre y arrastrado por las segundas nupcias de su madre, conoció Cuba y Nueva York, para luego saltar al Pacífico y embarcarse a Valparaíso, siendo una travesía tan larga que nacieron sus dos medios hermanos en el viaje. Así llega adolescente, probablemente con más que un escaso español y un pasaporte que fue traducido como argelino, es decir, ciudadano de un país que no existía entonces. Toda esa carga sería la combinación perfecta para un renegado, un paria social, pero hay quienes brillan. De brillantez, las frentes de Claro y Abasolo brillaron al fragor de las impertinentes llamas que se abalanzaban en los míticos incendios de antaño, y ni hablar de los ojos de Vicuña Maquena, reflejando el brillo de las velas mientras con ligereza escribía libros como aire inhalamos a diario. Sería justo decir que la época dorada de próceres de profunda y amplia reverencia se enclaustraría en nuestros primeros escasos 30 años. Sería justo, aunque algo apresurado, pero lógico creerlo así. Nadie sabría que para los primeros lustres de la década de 1900, cuando nuestro padre fundador pasaba al descanso perpetuo, haría ingreso un jovencito inquieto que supo brillar, pero esta vez el brillo manó de sí mismo. Casado a su más tierna e inexperta adultez con Isolina Rocco, hija de plutócratas italianos, avecindado en la calle Amunátegui, próximo al centro cívico, formó familia, y así como construía raudo su fámulo, empezó a amasar rápidamente fortuna, con su constante y casi obsesiva laboriosidad. Cuando el fuego arrasaba, no quedaba más que sentarse con los brazos cruzados y esperar que la pobreza y la hambruna terminase con uno. Viendo él en esta instancia una oportunidad bilateral de los seguros, hizo un nicho y compartió su riqueza siendo un empleador de todo bombero que se quedase sin trabajo. Financió constantemente demostraciones, ceremonias institucionales y al corto plazo fue reconocido como capitán entre capitanes, es decir, comandante, delegándosele el mando de la institución. Modernizó los viejos carros tirados por caballos y las añejas cotonas de colores. Había que entrar de golpe al siglo XX, y los corceles fueron reemplazados por caballos de vapor y la lana por cuero tratado. La seguridad era un tema primordial para resguardar a los voluntarios. De sus viajes a Francia siempre hizo para el cuerpo una oportunidad, trayendo ideas y materiales, muchas veces a expensas de su bolsillo. Fue quizás el más idóneo para ser superintendente, enfrentar la dureza de la crisis del 29, ya que tenía la agilidad financiera y la entereza como para saber vadear la flaqueza venidera. Cuando todo apuntaba al ocaso de la institución, un chispazo, un brillo enceguecedor, reflejado en una oportunidad, fue suficiente para salvar a la institución y garantizar su bienestar financiero. Un terreno en la Alameda, con un vetusto y derruido claustro de monjas, fue ofrecido al Estado. Luis, a sabiendas de la oportunidad de negocio, hábilmente ofreció el estrecho terreno del cuartel Quinta. Rápidamente logró hacerse con 2 solares, parceló, mandó a edificar un cuartel para la Arturo Prat y luego, en un negocio totalmente perjudicial para su persona, vendió a sobreprecio el excedente de terrenos a distintas aseguradoras que eran de su propiedad. No importaba, él cumplía con su juramento y preservaba el patrimonio humano más importante de la ciudad, aquella expresión más perfecta de altruismo, como le gustaba decirle. Los años pasaron y supo refugiarse en su trabajo, nunca ambicionó perpetuarse y curiosamente ha sido el único director honorario en rechazar 2 veces la nominación al cargo, siendo la tercera oportunidad cuando se aprobó en su ausencia el directorio.
Don Luis León Capes Gilbert, por mérito propio, es quien puede sentarse tranquilo a la par de los grandes, aquellos fundadores que con celo soportaron los embates de los orígenes para garantizar la permanencia del cuerpo. Luis, siguiendo el ejemplo de ellos, supo hacer lo mismo y en una última y supina expresión de humildad, solicitó que sus funerales fuesen privados y temprano de madrugada para evitar molestar a quienes él tanto admiraba, sus amados bomberos. Pero somos tosudos, y aunque queramos emular el ejemplo de don Luis, no pudimos más que faltarle a su deseo. Se justificaba, y de mañana, muy temprano, desfilamos apesadumbrados por las callecitas empedradas del cementerio para darle un último adiós digno al último bombero legendario. Luis León Capes Gilbert, ayudante de compañía, secretario, teniente, capitán, director de su tercera compañía, vicecomandante, comandante, vicesuperintendente, superintendente de su Cuerpo de Bomberos de Santiago.